Amén. Mire, quiero invitarlo, hermano, que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12 y 13. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Y dice la Biblia de la siguiente manera. Habla Moisés y dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Siéntese por favor en esta hora. Esta semana, hermano, yo quisiera iniciar una nueva serie de mensajes que le he puesto por título Lo que Dios exige de ti. Generalmente la palabra exigencia es una palabra que pareciera ser que se ha convertido en una definición negativa para muchas personas, en una palabra desafiante, en una palabra grosera, burlesca, porque de acuerdo a los tiempos de ahora, cuando se escucha la palabra exigir, pareciera ser que interpretamos un montón de cosas. Y el propósito de estos mensajes que Dios ha puesto en mi corazón es que nosotros como cristianos, oyentes, cuando vemos esta parte de la Biblia, este episodio de la Biblia, nos quede en claridad por qué es que Dios, cuando le habla al hombre, específicamente cuando le habla a los suyos, a sus hijos, pero también a su creación, generalmente es correcto decir que Dios exige. Y para ello quisiera, a manera de introducción, llevar esta historia. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el libro de Deuteronomio? El libro de Deuteronomio es lo que se le conoce como el segundo libro de lo que representa el libro de Éxodo. El libro de Éxodo nos muestra una parte de la primer generación de los hebreos cuando salieron hacia el desierto después de haber sido liberados de Egipto, en donde la Biblia enseña que Dios, cuando los lleva al desierto, les da mandamientos, les da leyes, les da decretos, les da principios, les da las tablas de la ley, como generalmente se le conoce. Pero la Biblia enseña que por una buena parte de años, hermanos, para no meter en conflicto las fechas, por espacio de 20, 30 años, la Biblia enseña que la gran mayoría de esas personas que entraron a lo que viene siendo la promesa de Dios, la Biblia enseña que esta gente, cuando se confrontó con Moisés como representante de Dios hacia donde Dios los quería llevar, la Biblia enseña que esta sociedad, este grupo, estos millones de personas, tuvieron varios altercados con Dios, en donde pareciera ser que no les parecía muy bien que después de ser libres, después de darles Dios una promesa que les había dado 430 años atrás, que les iba a dar una tierra propia, que los iba a bendecir, que los iba a liberar, cuando estaban en el desierto y Dios les establece leyes, principios, ordenanzas de vida, hermanos, no les pareció bien. Así que surgieron lo que viene siendo, de acuerdo al libro de Números, surgieron lo que le llaman los ayes en el estudio, los juicios de Dios o las quejas del hombre que tuvo delante de Dios. Imagínese el hombre siendo ayudado por Dios y aún así el hombre se queja. Qué impresionante, ¿verdad, hermano? Es como cuando a ti te dan un trabajo muy bueno, y de repente viene el patrón y tú, en vez de decirle gracias por considerarme, porque no soy la persona capaz, porque me diste una oportunidad, en vez de a otros, se te acerca el patrón y tú, en vez de decirle todo eso, tú le dices: no hombre, pero este trabajo está más difícil, bien mal pagado.
Ni nos traes aguas, ni nos traes lonches. Nos tienes en el sol. En vez de poder hacer esto y esto, ¿quieres que salgamos después de 9 horas? ¿Por qué no salir a las 5? ¿Qué pensaría rápidamente el dueño, verdad? El encargado. ¿Qué diría? Qué malagradecido. Pues un panorama muy similar es el que se vive en el tiempo del Éxodo, en el tiempo de Números, que cuando llega el tiempo de Deuteronomio, capítulo 10, le voy a explicar brevemente, continuando con la introducción, qué es lo que estaba pasando en el capítulo 10. El capítulo 10 está comprendido cuando Moisés, ya habían pasado varias décadas, hermanos. De acuerdo a los estudiosos, dicen que ya habían pasado cerca de 30 años hacia enfrente, en donde nuevamente Dios le dice a Moisés al inicio del capítulo, Moisés, y Moisés responde, dime, Señor, ve por unas tablas, tállalas y sube al monte conmigo. Y dice la Biblia que Moisés subió al monte con el Señor y que duró espacio de 40 días allá arriba, hermano. Y cuando baja Moisés, Moisés ya no habla el primer discurso que habló con la primera generación, con los que salieron de la esclavitud de Faraón, sino con la segunda generación, en otras palabras, con los hijos de los que habían sido los padres anteriormente. ¿Y qué le había sucedido a los padres? Debido a tanta desobediencia, debido a tanta queja, debido a tanta rebeldía, Dios resolvió que el corazón de ellos estaba ya tan mal, que Dios hizo y le dijo a Moisés, los eliminaré, los destruiré. ¿Por qué? Porque van a dañar a la siguiente generación. Al punto está, hermano, que la primera generación de los padres ya había muerto. Y Moisés estaba dando un segundo discurso con unas tablas de la ley a la segunda generación. En otras palabras, a los hijos, vuelvo a repetir. Algunos estudiosos le llaman a este discurso el pacto renovado. Porque se dice que en esta segunda ocasión, cuando Moisés está hablando, Moisés ya no solamente emite los 10 mandamientos, sino que agrega, detalla ciertos asuntos que tienen que formar un entendimiento en el corazón del hombre en su relación con Dios. Yo creo, hermano mío, que cuando una persona aprende la palabra de Dios o cualquier otro tema, cualquier profesión, cualquier asunto en la vida, y se le explica y se le muestra los pros y los contras, y se le habla por qué razón, para qué razón y cuál es el significado de ello, yo siempre he creído que tenemos una gran ventaja de poder hacer las cosas bien. ¿Quién no le tocó estar en esos trabajos en donde le decían, ¿y qué haces ahí? Y le ponían a un entrenador y le decía al entrenador, pues tú nomás muévele ahí. No sabías ni para qué era, pero tú nomás le movías. Hasta que después de cierto tiempo llega alguien y te dice, ¿sabes por qué estás haciendo eso? No, no sé, nomás me dijeron que le mueva. Porque cuando viene el entendimiento en las personas, es cuando se comprende por qué y para qué y cuál es el significado de las cosas. Cuando nosotros vemos el capítulo 10 del libro de Deuteronomio, es una imagen, es una ilustración de cómo es que Dios, cuando le habla al hombre, Dios quiere que nosotros comprendamos, entendamos, practiquemos que Dios exige. Mira, vivimos en una sociedad en donde la gente está en una necedad tan amplia, en una indiferencia, en una confusión, en una malinterpretación, que cuando se habla acerca de Dios o la fe cristiana, un gran número de sociedad que nos rodea tiene tantos conceptos en relación a la fe y en relación a Dios, que es impresionante las ideas locas, extremistas, erróneas que el hombre puede desarrollar. Por ejemplo, vivimos en una sociedad en donde me ha tocado conversar y ver a personas que me han dicho, si Dios existe, pues que venga y me parta un rayo. Y yo me quedo pensando, Él lo puede hacer, pero seguramente no lo va a hacer porque estás hablando en tu ignorancia. Y no, bendito Dios que no los parte un rayo, hermanos, sinceramente. He conversado con personas que cuando se trata acerca de la fe cristiana, pues mira, cuando pueda, yo voy a buscar a Dios, nomás que me aguante tantito, tengo que resolver unos asuntos. He conversado con personas en calidad de pastor con muchos años en el evangelio, como algunos de ustedes, con personas que cuando se trata de la fe cristiana, la comunión con Dios, pues así es como tú crees que se interpreta, pero yo no creo que sea así, la famosa autopercepción. Al punto
que cuando Dios tiene a la segunda generación y a Moisés en el segundo discurso del pacto renovado del capítulo 10 de Deuteronomio, Dios está hablándole ahora a un pueblo, a una sociedad, a un corazón, al alma de un grupo de personas, millones por cierto, hermano mío, ya no eran los mismos que entraron, se habían multiplicado, más adelante dice, que Dios sabía que ahora ellos podían comprender a través de una segunda oportunidad, de qué manera es que cuando el hombre se acerca a Dios y cuando Dios se acerca al hombre, Dios tiene derecho a exigir. Cuando usted lee la versión 60, que nosotros acabamos de leer en su gran mayoría, hay un dato bien interesante que yo quiero compartirles. Y es precisamente la palabra que pide. ¿Cuántos han escuchado la palabra pedir? Estos típicos escenarios en donde cuando vas a un restaurante, aquellos que han sido meseros saben y me van a entender perfectamente bien. Cuando has sido mesero, pareciera ser que los comensales, los clientes, te tratan como si fueras su sirviente y su esclavo. ¿Quiénes han tenido esa experiencia? ¿Quiénes lo han visto, hermanos? Tráeme un vaso con agua. Y uno se queda así mirando a la otra mesa, ¿verdad? Ay. Esta comida está fría. Porque pareciera ser que la palabra mesero les da el derecho de poder no solo pedir, sino de exagerar, de abusar, de obligar y de forzar. Cuando la realidad es que la palabra que se encuentra aquí en el castellano, cuando dice pedir, en la gran mayoría de las versiones de la Biblia de mayor respeto, de mayor autoridad, que son más de 15, hermano, ellas contienen la frase pedir. ¿Y por qué la dejaron? Porque la palabra pedir en el original tiene que ver con el centro de lo que verdaderamente es la exigencia de algo. Y cuando vemos aquí que Dios le habla al pueblo por Moisés y le dice, ¿qué es lo que pide Jehová de ti? Curiosamente, cuando se trata de pedir, nosotros siempre exageramos, generalmente solemos demandar, generalmente solemos abusar de las cosas. Pero ¿qué tal cuando nos piden a nosotros? ¿Cómo cambia el concepto, verdad? Cambia mucho. Cuando nos piden a nosotros algo, ¿qué decimos? A ver si puedo. Cuando nos piden a nosotros, ¿qué decimos? Pues, como dice alguien conocido cercano ahí a la familia, pues seguirá queriendo, chulo. Cuando le pedían algo, le decía, pues seguirá pidiendo, chulo. Seguirá queriendo, dándole a entender, te aguantas. Cuando se habla de la palabra pedir que nos piden a nosotros, generalmente vemos opciones para saber si podemos hacer las cosas. Y eso es porque la palabra pedir de aquí para allá y la palabra pedir de allá para acá, generalmente cambia mucho en definición dependiendo cómo lo estemos viviendo cada uno de nosotros. Cuando Dios le habla al pueblo a través de Moisés y se sostiene la palabra en el castellano, ¿qué pide Jehová de ti? Yo te quiero compartir 3 versiones de la Biblia que nos hablan qué es una mejor explicación o la concentración de una definición, qué es lo que Dios le pide al hombre. Voy a dejar algo en claro. Yo sé que aquí hay creyentes que son salvos, gente que tiene una comunión con Dios, que lee la Biblia y que saben en su madurez y en su comunión con Dios que Dios no busca opciones en nosotros. Saben en su madurez que Dios nos exige. Pero sé que también aquí hay oyentes, personas que nos acompañan y otras que nos ven en línea con el paso del tiempo, que cuando se trata de pedir, es bueno dejar en claro cuál es el concepto de Dios cuando Dios le dice al hombre, ¿qué pide Jehová de ti? La versión Nueva Traducción Viviente dice así, y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Porque es correcto, la palabra pedir en su lenguaje original no es la expresión de una opción, sino es la expresión de requerir algo, como cuando tú metes una requisición. ¿Y qué esperas? Que se cumpla aquello. Otra versión, la Biblia, lengua española, dice, y ahora Israel, ¿qué es lo que demanda el Señor de ti? En otras palabras, la palabra pedir en el original también tiene que ver con la demanda de algo, como aquellos que han vivido demandas o familiares que han sido demandados.
cuando se solicita una demanda, ¿verdad que no está opción, hermanos? Una demanda es una demanda. Y si usted no cumple, van por usted o por mí. Si usted y yo no cumplimos, alteramos el problema. Pero otra traducción, la lengua actual, dice, ¿qué espera Dios de ti? En otras palabras, cuando dice la palabra ¿qué espera Dios de ti? Es porque la palabra pedir y la palabra esperar tienen que ver con la conexión de algo que se puede cumplir. Cuando le dices a alguien, espérame, salgo en 5 minutos. ¿Qué significa? Ya sé que me va a decir que va a salir en 1 hora, pero va a salir, ¿verdad, hermano? Por lo menos va a salir esa persona, porque se tiene la esperanza de que esa persona va a cumplir con la espera. Pues precisamente cuando dice la segunda parte de esta versión, de este texto, dice el versículo 13, debes obedecer. ¿Tú sabías que cuando Dios exige para que nosotros obedezcamos? No es una opción, no es una expresión sujeta a cláusulas o a condiciones. Dios exige porque dice obedece, pero también dice otra versión, debes cumplir. Cumplir tiene que ver con algo en su totalidad. ¿Quiénes han tenido la experiencia de ir a Walmart ahora en las cajas registradoras automáticas, que si a usted le falta 1 centavo, usted no se puede llevar el producto? ¿Quiénes han tenido ese momento bochornoso, hermanos? Que ahí está buscándose por todos lados y si nadie le presta, ¿qué tiene que hacer, hermano? Dejar un artículo, porque no cumplimos con el saldo. Pero también dice otra versión en el versículo 13, Dios espera de ustedes. En otras palabras, no solo Dios de nosotros sabe que nosotros debemos de confiar y esperar en Él, sino que también Dios, fíjese la frase que voy a conformar, que en una expresión correcta es válida, con el debido cuidado. Dios espera de nosotros. ¿Sabe qué significa eso en cierta manera? Que Dios tiene fe en nosotros. Alguien diría por ahí, ¿qué cosas? Es que es correcto decir, Dios tiene fe en nosotros. No en el sentido de que nosotros somos Dios, sino en el sentido de la espera de que Él sabe que lo que está exigiendo a nosotros, Él sabe que nosotros lo podemos hacer. Que nosotros lo hagamos es muy diferente, pero que Dios sabe y tiene fe, por así decirlo, en una expresión figurativa para el entendimiento nuestro, es correcto decirlo. Así que cuando se habla en este pacto renovado, también Dios habla que Dios exige 4 cosas del hombre, y las voy a leer brevemente. 1, dice que temas a Jehová, tu Dios. Fíjese, Dios exige, Dios pide, Dios demanda, Dios espera que nosotros le temamos. Esta serie de mensajes está para 5 mensajes, pero yo solo estoy llevando la introducción sobre su significado. Hay gente que tiene la interpretación que cuando se habla de que Dios quiere que le temamos, generalmente la asociamos con el miedo. La palabra del hebreo, de su lenguaje original, que se capta claramente en el libro de Proverbios, capítulo 1, la palabra temor a Dios es el entendimiento de una sabiduría, que es algo tan profundo y tan delicioso de entender, que inclusive en el matrimonio hay ocasiones en donde correctamente se le puede decir a la pareja, es que temo a mi esposo. Pero no en el sentido de que le tengo miedo, sino en el sentido de que lo honro, en el sentido de que entiendo sus necesidades, en el sentido de que lo amo, en el sentido de que estoy ahí en cuerpo y alma para esa persona. Y es correcto decirlo. Solo que en el lenguaje de la actualidad, usar la palabra temo generalmente se asocia con el miedo, con la violencia, pero es una expresión que ha cambiado. Sin embargo, su lenguaje original dentro de la Biblia está muy bien trazado. Pero ¿qué también Dios le exige al hombre? Que ande en sus caminos. Dice, cuando usted ve en la Biblia la palabra caminos, es una expresión metafórica. Significa que Dios ha trazado una avenida, por así decirlo. Y Dios le dice, tú debes de andar por este camino. ¿Quiénes han padecido el problema, hermano, de que van manejando por viajes y luego de repente, pues el GPS ya murió, se atoró?
Y luego usted ve dos caminos. Y usted le preguntó a alguien, ¿por cuál me voy? Y él le va a decir, mira, vas a ver un izquierdo y un derecho. El izquierdo se ve muy bonito, pero va a topar. Y el derecho, todo lleno de piedras, pero vas a llegar. Y mire, y nosotros somos bien sabios. Llegamos a ese punto, ¿y qué hacemos? Nos vamos por el bonito. No tomamos el de las piedras. Ay, no se me vaya a manchar mi chasis de mi carro. No vaya a ir saltando. ¿Y quiénes han tenido la experiencia de por no tomar a consideración el camino correcto, como le decimos a nuestra esposa, ¿verdad? No, es que no me equivoqué, es que quería ver qué había de este lado. Y nos regresamos. Cuando la Biblia dice que Dios exige que andemos por sus caminos, es porque a través de la Biblia encontramos que ya Dios le trazó al hombre una vida bendecida. Le trazó al hombre una vida en su voluntad. Le trazó al hombre una vida con propósitos. Le trazó al hombre una comunión con Él. Y si hoy en la actualidad vemos que mucha sociedad cristiana y no cristiana no llevan una sana comunión con Dios, no es necesariamente porque Dios los haya mandado por el camino equivocado. Es porque humanamente, neciamente, erróneamente, ignorantemente o inclusive egocéntricamente elegimos andar por el camino donde no le corresponde al Señor. El pueblo de Israel, de hecho, hermano, se dio tantos golpes en la cabeza, y lo uso metafóricamente, que les costaron miles de vidas, hermanos, por no obedecer los caminos del Señor. Que los caminos del Señor a través de la vida actual es la palabra de Dios. Pero ¿qué significa también cuando Dios hace esa tercera demanda? Dice, Dios exige, escuche lo que voy a decir, que lo ames. Dios no me puede obligar a que lo ame. Tienes razón, no te puede obligar. ¿Y quién te dijo que obligar y exigir es lo mismo? Obligar es que te tomen a la fuerza, como cuando agarrabas al niño y le decías, mijito, cómase la comida, y te la comes porque te la comes. Eso es obligar. Eso es obligar. Dios no te obliga a que tú ores. Dios no te obliga a que tú perdones. Dios no te obliga a que tú le entregues tu vida a Él. Dios no te obliga a que tú tengas una comunión con Él. Pero es correcto decir que Dios le exige al hombre que lo ame. ¿Por qué? Porque precisamente el beneficio de amar a Dios es intensamente, inmensurablemente, tan amplio, que cuando se comprende a la luz de la palabra de Dios lo que significa amar a Dios en esa exigencia, deja de ser una exigencia para nosotros y se convierte en una pasión amar al Señor, en donde ni necesitamos siquiera que nos recuerden que amemos a Dios, porque ya estamos enamorados del Señor Jesucristo y su palabra. Pero ¿qué significa más cuando Dios le habla al hombre y le dice que le demanda, le exige? Pues también hay una cuarta cosa que Dios le exige al hombre, y es que le sirva. ¿Sabías tú que Dios exige que le sirvamos? Voy a hacer una aclaración. Cuando tú ves en el Antiguo Testamento la palabra servir, en muchas de las ocasiones no significa la expresión del acto de hacer cosas prácticas. Así como que el Señor dice que le sirvas y tráete esas maderas. No, en realidad la palabra servir en el hebreo tiene que ver, de acuerdo al contexto, en la adoración. En otras palabras, cuando Dios le habla al hombre, a la segunda generación, en esta ocasión, Dios le está diciendo al hombre, yo exijo que me adores. Para muchas personas que te exijan cosas así, lo ven brevemente, rápidamente. ¿Por qué yo? ¿Piensas que soy tu esclavo, tu animal, tu siervo o qué para que me pidas adoración? Es que la teología liberal, hermanos, generalmente estos pasajes bíblicos no solo los tuerce, sino también no sabe sus trasfondos. La teología humanista generalmente no entiende estos trasfondos. Y no los entiende porque viven en una actualidad y no viven en el centro de la palabra de Dios. Así que cuando Dios le habla al suyo, a sus hijos, pero también a la humanidad, es correcto decir que Dios exige adoración. Cuando una persona le entrega su vida al Señor y se nos dice de repente, levanta tus manos, nosotros no nos ofendemos. Nosotros solemos acompañar ese tipo de adoración. ¿Por qué? Para que los demás me vean que no estoy de negativo,
para que los demás no vean que yo estoy de irrespetuoso. No. Lo hacemos porque para el Hijo de Dios adorar al Señor no tiene que ver con una obligación que si no lo hago me va a ir mal. Tiene que ver con el beneficio del significado que conlleva adorar a Dios. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de los que están aquí no se les puede venir a la mente un momento en su vida en donde cuando les está yendo mal generalmente, te has puesto a adorar y has visto cómo la sombra del Omnipotente, la presencia de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la gloria de Dios viene y te inunda y te da tranquilidad, te da paciencia, te da cordura y sabes esperar los momentos del Señor? ¿Quiénes no lo han vivido, hermanos? Hay episodios en mi vida, como algunos de ustedes, en donde he tenido que recurrir a la adoración como un refugio. Porque si recurro a la reacción humana, seguramente ya hubiera hecho cosas que me he arrepentido el resto de mi vida. Pero cuando han venido momentos duros a mi vida, he practicado la adoración y me he dado cuenta que es como el niño que va regañado, el niño que va defraudado con su papá o con su mamá. Y el papá y la mamá, en vez de que lo reprendan, en vez de que lo castiguen, pueden ver el corazón de ese pequeño lastimado, el corazón de ese pequeño desanimado. ¿Y qué haces, mamá? ¿Qué haces, papá? Lo abrazas. Porque la adoración a través de la Biblia se encuentra no solamente como una exigencia de Dios, una demanda de Dios, sino se encuentra con un beneficio que trae a la vida del creyente. Por eso cuando las personas vienen a la iglesia y están aprendiendo los primeros rudimentos de la fe, es correcto, es natural a su edad espiritual que de repente se confronten con las preguntas. ¿Dios me exige? Yo pensé que aquí era que Dios me iba a dar, que Dios me iba a sanar, que Dios me iba a cuidar. Ve, como los borreguitos, ¿verdad? Dame, quítame, ayúdame. Porque es común ver esa conducta en muchos cristianos. No necesariamente digo que es mala, es que su crecimiento no les permite ver hacia dónde Dios los quería llevar. Y en esta segunda generación que la Biblia habla, ya estaba preparada para ya dejar de quejarse. Imagínense, la primera generación se quejaba y luego que veían los hijos cómo les iba de parte del Señor. ¿Qué era aprendido la segunda generación? A no quejarse. Veían la primera generación que se rebelaban delante de Dios y veían los hijos. ¿Qué han aprendido los hijos? A no rebelarse. Así que Moisés, en este pacto renovado, cuando se encuentra el Señor a través de Moisés y les dice, ¿qué pide Jehová de ti? Y les empieza a decir lo que pide el Señor de él, lo que exige Dios de él. Surge precisamente la pregunta a donde quiero llevar este mensaje, a la médula de este mensaje. ¿Qué significa que Dios se pida o exija? ¿Qué significa de acuerdo a la Biblia? Las siguientes semanas tendré la oportunidad de detallar cada palabra sobre cada tema. Pero ¿qué significa que Dios me exija? ¿Qué significa que Dios me pida? Dios me puede exigir, sí. Y se los dijo en todos los versículos siguientes. Yo soy el creador del cielo y la tierra. Yo fui el que te saqué de las manos de Faraón. Yo fui el que te liberé. Yo soy el que te voy a llevar a una mejor tierra prometida que juré a tus padres hace 400 años. Yo soy el que cuando llegaron 70 personas a Egipto, en la actualidad, dice el último versículo, ahora son como la arena del mar. En otras palabras, las exigencias de Dios están bien basadas. Las exigencias de Dios están bien definidas. Yo entiendo que como humanos, los hijos a veces crean que sus papás no les pueden exigir. Cuando digo entiendo, ¿sabes por qué? Porque no te has dado cuenta a plenitud todo lo que tus padres han hecho por ti. Cuando te das cuenta todo lo que tus padres hacen por ti, ¿sabes con qué mentalidad creces? Con la mentalidad de agradecimiento, con la mentalidad de respeto, con la mentalidad de honra. Pero muchas de las veces, como no sabes lo que tus padres han vivido, han sacrificado y han hecho por ti, estoy hablando de la gran mayoría de los matrimonios en tiempos anteriores, en la actualidad es un desastre los matrimonios de ahora, cuando no está el Señor ahí, te das cuenta que realmente tus padres hacen mucho por ti. ¿Sabes? Yo también fui víctima de eso. Y no lo digo así como una confesión. Te lo digo para que te des cuenta que la gran mayoría de los jóvenes en su adolescencia, en su juventud, hasta que entramos en la etapa de los veintitantos o del matrimonio,
empezamos a asimilar todo lo que hacían nuestros padres por nosotros. Mira, yo recuerdo cuando estábamos en la mesa, en la casa, yo recuerdo cuando, ya ve cómo somos los hijos, nomás pensamos en comer. Yo recuerdo, hermano, que estábamos en la mesa y yo le preguntaba a mi mamá, ¿quedó más? Yo recuerdo, hermano, que mi papá decía, ya no tengo hambre. Yo recuerdo, hermano, ¿y sabe qué yo decía? Ah, qué bueno, porque yo sí. Y yo recuerdo, hermano, que me decía, cómetelo. No me hacía mueca, me daba su plato. Yo recuerdo que yo decía, tengo hambre. Y yo recuerdo que mi mamá ni siquiera se sentaba a comer todavía formalmente, porque las mamás son las últimas, ¿verdad, hermanas? Yo recuerdo que mi mamá agarraba el plato, hermano, y me lo servía. Y yo en mi inocencia, en mi niñez, en mi juicio, yo decía, qué raro, yo creo que con el puro aroma ya se le fue el hambre a mi mamá. No. Es que de acuerdo a la edad, vamos entendiendo muchas cosas. Los dos oyentes, los dos públicos que hay aquí, para los dos es lo mismo. Para usted que es cristiano, que es creyente y que tiene a Cristo en su corazón, esto debe de ser algo muy, muy sencillo de aceptar. No debemos de tener confusión con ello. Y aquellas personas que nos acompañan, cuando se trata de Dios en la vida del hombre, cuando tú vas conociendo la palabra de Dios, tú te das cuenta que Dios te ha dado mucho. Te das cuenta que Dios nos ha dado infinidad de oportunidades. Te das cuenta que Dios en realidad lo único que se ha dedicado a hacer sobre tu vida es protegerte, es hacerte bien, es para que tú le conozcas, es para que tú le ames, es para que tú le adores, es para que tú le conozcas y le glorifiques con tu conducta y con tu carácter. Y nada tiene que ver para que tú vivas con resentimiento hacia Dios, con rencor hacia el Señor o con confusión en la vida del hombre delante de Dios. Nada. Así que cuando hablamos de las exigencias de Dios, ¿qué significa que Dios nos pida? Responderé a esta pregunta en primero su significado, ¿por qué y para qué? ¿Qué significa que Dios nos pida? En primer lugar, que Dios nos pida significa que nuestras vidas están para hacer lo que Él nos pide. ¿Sabías tú que cuando uno viene al cristianismo, ahora la Biblia es la que nos gobierna? Es como cuando tú entras a un trabajo. Cuando tú entras a un trabajo, ¿qué es lo que te dedicas a hacer? Lo que se te demanda. Ya me imagino a un supervisor diciéndote, ¿verdad? Pues si quieres llegar temprano, aquí te esperamos. Ya me imagino a los maestros, ¿verdad? Diciéndole a los alumnos, pues si se levantan temprano, mijitos, aquí les esperamos. No. Se nos enseña, se nos educa a que tenemos exigencias que atender. Y cuando hablamos del significado que Dios nos pide, nos demanda, nos requiere, espera, pida, es porque Dios quiere que nuestras vidas ahora vivan para Él. Significa que ahora no significa que tú vas a cambiar de nombre o que vas a cambiar de identidad en el contexto de que ya no te vas a llamar como tal, no. Significa que ahora todo tu interior, todo tu ser, tus ideas, ahora van a estar regidas a la voluntad de Dios. Y es por eso que cuando las personas vienen a Cristo, a veces se tiene la impresión que aquí los cambiamos, que aquí les prohibimos o aquí los forzamos, de ninguna manera. Por lo menos aquí no, si en otros lugares lo hacen, es incorrecto. Lo que hacemos es que cuando le entregamos nuestra vida al Señor, entendemos que ahora le pertenecemos a Él porque Él pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, nos libró de la condenación, habita el Espíritu Santo dentro de nosotros y ahora nosotros podemos caminar en la vida en Dios, en una mejor vida que anteriormente vivíamos en Dios. ¿Qué significa que Dios nos pida, que Dios nos exija? Que ahora también de la misma manera Él nos pide, nos exige lo que no debemos hacer. No solamente es lo que nos manda a hacer, sino también lo que nos manda a no hacer. La vida cristiana no son prohibiciones en el contexto de que te estemos observando. No son contexto de que te estemos evaluando para que a ver quién se equivoca, no. La vida cristiana es que la palabra prohibición en la comunión con Dios es una buena palabra también para vivirla delante de Dios. Es como el matrimonio. Cuando tú te casas, por ende, por consejos de tu padre, por consejos de alguien cercano a ti, ¿qué es lo que generalmente nos dicen? Mira, yo te voy a platicar una anécdota. Porque está esa persona aquí después de 20 años.
Es mi hermano Turi. Tal vez no sé si él se acuerda, pero yo sí me acuerdo. Cuando yo me casé, bueno, mi esposa se casó, ¿verdad? Yo le di el sí, etcétera. Ya saben la historia, hermanos. Y pasamos por las mesas y andábamos dándole las gracias a las personas que nos habían acompañado en un evento tan especial. Yo me acuerdo que se acercó mi hermano Turi y me dijo la siguiente frase, no la he olvidado. Me dijo, Lupita es un oro en bruto. Yo dije, ¿qué dijo? Porque yo también pensé lo que usted me dijo. Yo pensé que me había dicho, es un oro bruto. No, es un oro en bruto. Cuídala. Y yo recuerdo, y ya nomás le cuento eso, lo demás es para mí, nomás será parte para usted. Y yo recuerdo, hermano, que yo me quedé grabado con esa frase. Todos estos años en el matrimonio me consta que es un oro en bruto. Todos estos años. ¿Y sabes por qué? Porque es cierto, el matrimonio se pule, el matrimonio se cuida, el matrimonio se educa. Cuando tú vienes a Dios, se te enseña qué cosas no debes de hacer. Porque la comunión con Dios, esas prohibiciones también te ayudan. Cuando Dios en su palabra te dice no lo hagas. Aunque tu carne, aunque tu placer, aunque tu deseo, aunque tu sentimiento de venganza, aunque tu sentimiento de rencor, aunque tu sentimiento de curiosidad lo quieres llevar a hacer, Dios te dice a través de su palabra, no lo hagas. Y no significa que Dios es un gruñón y no quiere que vivas la vida loca o que vivas la vida alegre o que vivas la vida de una manera más liberal. No, significa que Dios sabe qué es lo que no conviene a tu vida y por ende evita hacerlo. El pueblo de Dios se les dieron 2 recomendaciones antes de entrar a Canaán, de las más principales. Se les dijo en primer lugar, una vez que entren, se les dijo así, no te mezcles con las mujeres cananeas. Que ha sido una prohibición que Dios le ha dado no solamente a los judíos, sino inclusive a la iglesia cristiana. Por eso cuando las personas vienen al cristianismo y van creciendo en el Señor, no es que seamos selectivos y le digamos al joven, a la señorita, es que no te acerques, mira, busca a un muchacho que tema a Dios. Y dicen, es que los cristianos son bien aburridos, dicen luego, ¿verdad? Es que los cristianos no saben hacer nada, pues allá ellos, yo fui diferente. Pero la realidad es que te lo decimos y te lo enseñamos porque cuando conoces a alguien que tiene a Cristo, el temor de Dios habita en él y va a tener muy similares ideas hacia las tuyas, de glorificar a Dios, de amar a Dios, de cuidar tu relación con Dios, y eso va a ser un bálsamo para tu buen matrimonio. Sin embargo, el pueblo de Dios, debido, hermano, a que no guardaron la prohibición del Señor, mira, les fue como en feria en el tiempo de los jueces. Porque dice la Biblia que entraron a Canaán. Entraron tan contentos, dijo una vez un hermano, que se les olvidó lo que el Señor les dijo. Se fueron y se mezclaron y vivieron en cautiverio por cientos de años. Pero ¿qué significa también cuando Dios dice y exige que nuestras vidas ahora están para cumplir sus propósitos? Cuando uno viene al Señor, uno aprende que su vida está para cumplir el propósito de Dios. ¿Y sabes cuál es el propósito de Dios en términos generales, en el logos de la palabra de Dios? Es que la gente conozca a Cristo a través de nosotros. Así de simple. Que la gente sepa que hay un Dios real, porque vivimos en una sociedad dividida. En una sociedad que hace a Dios a su forma y a su manera y hasta lo elimina. Y en una sociedad en donde quiere caminar con Dios y demostrar que verdaderamente la vida en Dios sí es real. Y cuando Dios llamó a Israel, a los hebreos en el desierto, el propósito de meterlos en Canaán era que las naciones que le rodeaban reconocieran que ellos adoraban al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios cuando le dio la promesa a Abraham 430 años atrás era para que ellos fueran luz a las naciones. Y cuando la gente viene al evangelio, la exigencia de Dios es que ahora tenemos el propósito de que la gente cuando nos vea en nuestros trabajos, en las escuelas, en las tiendas, en la familia, la gente se dé cuenta que hay un Dios que es real, que es bueno, que es fiel, que es amoroso y que está con nosotros cuando nosotros clamamos a Él generalmente. Pero, ¿por qué Dios puede exigir de mí, demandar de mí, requerir de mí? La segunda pregunta, ¿por qué Él es fiel? Así de simple. Porque Él es fiel. ¿Tú sabías que Dios es fiel? La realidad es que esta palabra tan pequeña
concentra tanto entendimiento. Dios es fiel. Y sin ningún problema decimos, sí es cierto, Dios es fiel. Yo no hablo en lo que te pasó ayer, o en lo que te pasó hoy, o en lo que te pasó antier. Yo hablo de una fidelidad desde el día en que naciste hasta este día. Yo hablo de una fidelidad que aún hasta este día, de ahora en adelante, nos ha prometido una eternidad para con Él. Yo hablo de esa fidelidad. Yo hablo de la fidelidad en donde aún inclusive dio a su propio Hijo para poder rescatar a la humanidad y que la humanidad no se perdiera, con la finalidad de demostrar que la fidelidad de Dios es eterna, es divina, es única, no se extingue, no caduca y está para cada uno de nosotros. Cuando el hombre dice, si Dios fuera fiel, me hubiera ayudado en ese momento difícil de mi vida, es que no has entendido los propósitos de Dios. La fidelidad de Dios es muy diferente a nuestra percepción. La fidelidad de Dios se basa en los intereses que Él tiene para nosotros, aun cuando nosotros aún no los conocemos. Es como los padres. Cuando los padres te compran algo, que te dicen que te van a comprar y luego te llegan con otra cosa, no necesariamente es a veces porque no tenemos para comprarte lo que nos pediste inicialmente. En ocasiones es porque sabemos que es mejor lo que hemos adquirido para ti. Eso es fidelidad de los padres. Porque Dios exige de mí, porque Él me amó primero. Te hago una pregunta de reflexión. ¿Quién le dijo a quién cuando recién se conocieron, hermanos? ¿Quién le dijo a quién que lo quería? Ella, ¿verdad? Generalmente son las mujeres. ¿Quién le dijo a quién que lo amaba? ¿Sí se acuerda? ¿O estaba tan enamorada que no se acuerda? ¿Sí se acuerda? ¿Qué sintió? Que usted debía de corresponder. Por educación, ¿verdad? Por educación probablemente usted dijo, no, pues yo también. ¿Tú también qué? Lo mismo que tú. Es broma eso, ¿verdad? Pero la realidad, hermanos, es que es muy bonito cuando a una persona, sin que se lo pidan, sin que lo diga, lo escucha. ¿Tú sabías que el sentimiento que Dios le da al hombre, que es el amor ágape, como se define en la Biblia? ¿Tú sabías que Dios nos amó primero a nosotros? Mira, Dios vio nuestra condición rebelde, alejada, frustrada, en oscuridad, en condenación, sin ventaja, en total desventaja. Y Dios le habla al hombre desde el huerto del Edén, cuando el hombre cae, y le dice, voy a prometerte que te voy a redimir. Por amor. Y es un amor que se encuentra en la Biblia, que no es un amor eros, como el de un matrimonio, en una vida sexual. No es un amor filial, como el que conocemos, de la familia. Porque hay diferentes tipos de amor que nosotros expresamos en nuestra vida. En su momento hablaré del amor ágape de Dios, cuando lo exige al hombre, y el hombre debe de corresponder igual. Dios nos exige porque Él nos amó. Y no solo es un amor de palabras, es un amor real, hermano. Cuando una persona le entrega su vida al Señor, tú te sientes amado por el Señor. Tal vez no te sentirás amado por muchas personas alrededor, porque no podrás tener la misma empatía en tus conductas con los demás, pero sabes que Dios te ama y te basta y te sobra. Y las personas que viven sabiendo que son amadas, psicológicamente está comprobada que tienen mejor calidad de vida. Psicológicamente está comprobado que son personas más productivas, lo cual significa que cuando uno entiende como cristiano que Dios nos ama, la vida del Hijo de Dios se hace fructífera, la vida del Hijo de Dios se hace alegre, la vida del Hijo de Dios se hace gozosa, la vida del Hijo de Dios se llena de autoestima. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos ama, y si Dios exige amor es porque Él nos amó primero. ¿Por qué Dios exige de nosotros? Porque Él no miente. Él no miente. Él está sujeto a unas promesas en su palabra, que dice la Biblia que Él juró por su propio nombre, porque no hay un nombre mayor que el de Él. En otras palabras, cuando Dios dice a través de su palabra que Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Yo he visto creyentes en mi caminar con Dios, como algunos, que en su momento se han desanimado
porque pasan años y no ven la respuesta de una oración, de un sueño, de una profecía, y es natural, nos desesperamos. Pero yo he visto también cómo es que Dios, que es fiel y que no miente, pasa el tiempo y Dios termina cumpliendo su palabra. ¿Y sabes por qué? Porque la fidelidad de Dios se basa no solo en su amor, sino se basa también en su promesa divina de que si Él lo dijo, Él lo hará. Y por último, ¿para qué Dios exige de mí? ¿Por qué Dios pide de mí? ¿Por qué Dios espera de mí? Para que su nombre sea glorificado. ¿Sabes? Cuando se lee en la Biblia, glorificar el nombre de Dios significa exaltarlo. Significa que esté por encima de los demás. Significa básicamente que sobresalga de las demás ideas. Cuando Dios salva a sus hijos, es por eso que los hijos de Dios debemos de entender, de saber, de practicar y de continuar en la comunión con Dios, que la vida en Dios no se basa en que de ahora que me hice cristiano me va peor que cuando no era cristiano. ¿Cómo existe esa idea en muchas personas? Piensan que el hecho de venir al evangelio es un degrado. Piensan que el hecho de venir al evangelio es de bajada. Algunos lo viven así porque están fuera del camino de Dios, porque están en rebeldía, porque se han salido de la sujeción de la palabra de Dios, porque han dejado de practicar lo que Dios les dice que les hace bien, y al contrario, lo que les prohíbe a que no lo hagan, lo han comenzado a hacer. Y por eso sucede eso. Pero cuando Dios habla en su palabra y dice, ¿por qué exijo de ti? Es precisamente porque su nombre sea glorificado. Y sabes, lo más interesante es que el glorificar a Dios o el que Dios sea glorificado no es como a veces nosotros lo interpretamos. ¿Sabes cómo nosotros interpretamos que el nombre de Dios sea glorificado? Nos figuramos las películas de Hollywood, que todo va a terminar de manera romántica y de manera agradable y de manera misteriosa, pero se van a vivir los dos ancianos hasta que se mueran. No, fíjate que no. Bíblicamente, de acuerdo a la palabra de Dios, la manera en la que Dios se glorifica, generalmente Dios se glorifica a través de los eventos más dolorosos que el hombre puede experimentar. Cuando tú ves la vida de Job, de un hombre doblemente bendecido, el nombre de Dios no fue glorificado porque Job de la nada se le duplicó todo. Ves un hombre que en una tragedia que le duró literalmente casi un año de su vida, pudo esperar en Dios y fue glorificado el nombre de Dios, al punto que en la actualidad muchos creyentes nos inspiramos en la paciencia, nos inspiramos en la persistencia, nos inspiramos en la fidelidad de Dios que Dios tuvo hacia este hombre y que este hombre le demostró al Señor en su relación con Él. Porque glorificar a Dios no necesariamente es que las cosas vayan bien. Pero, ¿para qué Dios pide de mí? ¿Para qué Dios exige de mí? Para que mi vida sea bendecida. Mira, no puede haber victoria si no hay esfuerzo. No puede haber. Es mentira. No puede haber resultados si no hay un proceso. Es mentira. No puede haber resultados si no hay un proceso. Generalmente vivimos en una sociedad en donde quieren recibir las cosas sin haberlas buscado. Quieren ver la gloria de Dios sin estar buscando en comunión con Dios. Quieren que Dios esté ahí para ellos en todo momento, pero ellos no han estado con el Señor en su vida diaria en el Señor. Quieren que el Señor les bendiga más y más, pero no han sido fieles a Dios. Dios le exige al hombre, le pide al hombre, busca del hombre para que su vida sea bendecida. ¿Sabes? Por eso es que la vida cristiana, tú encuentras una expresión en la vida de Josué. La palabra Josué no solamente significa Salvador del hebreo. La palabra Josué significa un hombre que se esforzó a llevar las promesas de Dios a través de una obediencia a Dios. ¿Y sabías tú que en la fe cristiana es donde más nos debemos de esforzar? Porque aquí no vale la corrupción. Aquí no valen las burlas, el sentido de omitir. Aquí no vale hablar y no hacer. Aquí no vale ser como los demás. Aquí lo que vale es genuinamente recibir lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. La bendición de Dios llegará a tu vida siempre y cuando tú y yo nos esforcemos de caminar en los caminos del Señor conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué Dios exige de mí? Para que le conozcamos mejor. ¿Tú sabías que no se puede conocer a Dios si no se convive con Él? No se puede conocer a Dios
si no se camina con Él? Vente, hija. Hace unos días me di la tarea de escuchar 2 entrevistas de 2 jugadores de básquetbol. Creo que los más reconocidos de los tiempos, de los varios que hay. Una fue la entrevista que le hicieron a Kobe Bryant. En una ocasión le preguntó un reportero, ¿cómo es que has sido tan exitoso, tan buen jugador? Has logrado muchos triunfos. Y le empieza a exaltar, a gloriar lo que ha hecho este hombre. Y dijo, generalmente las personas, cuando quieren algo, no se exigen a sí mismos. Dice, ellos piensan que por jugar 15 minutos, media hora, 2 veces a la semana, dijo Kobe Bryant en la entrevista, ellos piensan que por hacer eso pueden tener un lugar en la NBA. Y él dijo, no. Dijo, dijo Kobe Bryant, yo entreno 2 horas al día. Así empecé entrenando, los 7 días de la semana. Dice, y conforme pasó el tiempo, me di cuenta que fui mejorando. Y todo empezó porque me exigí a mí mismo. Me exigí que si quería triunfar, yo tenía que entregar. Que si quería ser lo que soy ahora, yo tenía que sacrificar. En una entrevista que le hicieron a Michael Jordan, de las muchas que le han hecho a este gran hombre del baloncesto, fue igual. Este hombre dijo, yo entreno 5 horas al día. Mientras otros se cansan, dice, yo entreno 5 horas al día. La realidad es que para poder entender por qué Dios nos exige, ¿para qué Dios nos exige? Te das cuenta que Dios nos exige para nuestro bien. Para nuestro bien. Cuando Dios te dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, no es porque Dios no quiera que te diviertas, o no quiera que te entretengas, o no quiera que te equivoques, o no quiera que te la pases como te dé la regalada gana, perdón la frase, pero es mexicana. Es porque Dios quiere bendecir a tu familia, Dios quiere bendecir tu hogar, quiere bendecir tus finanzas, y esa es una realidad. El que viene al cristianismo no viene para mendigar la fe cristiana. El que viene al cristianismo viene para amar al Señor, para crecer conforme a la gracia de Dios. Viene para encontrarse con su Señor, para experimentar la presencia de Dios, para ver los milagros de Dios, para darse cuenta que hay una gran diferencia entre los demás dioses que se predican y se enseñan allá afuera y la verdadera vida en Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso se vive cuando cada uno de nosotros venimos al Señor y nos rendimos en Él en totalidad. Ahí se vive. Mira, muchos cristianos viven su vida en Dios muy relajada. Cada quien viven su vida en Dios mirando atrás Egipto. Antes allá yo estaba así, me iba mejor. Muchos cristianos viven su vida en miedo. ¿Y si Dios no me bendice? ¿Y si Dios no me ayuda? ¿Y si Dios no me contesta? Muchos cristianos viven su vida en Dios, negociando. Si tú me ayudas, yo le echo ganas. Dios le dijo a este pueblo, a esta segunda generación, yo te voy a decir lo que yo te exijo para que te vaya bien, para que seas bendecido, para que me conozcas, para que me sientas, para que seas luz a las naciones. Y cuando tú lees todo el capítulo 10 de Deuteronomio, que te aconsejo que lo leas para que puedas entender estas siguientes semanas, te vas a dar cuenta que Dios lo dio todo. Lo dio todo por este pueblo. Un pueblo perdedor, en esclavitud. Un pueblo que no eran más que hombres que hacían adobos. Un pueblo que nomás estaban destinados a morir como esclavos. Y Dios les dio una oportunidad. Observa tu vida en Dios. Tú y yo estábamos destinados a no ser nadie. Estábamos destinados a seguir cometiendo errores. Estábamos destinados a un infierno. Estábamos destinados a una vida vacía.
Pero a Él le plació mirarte y recordarte este día, recordarte a esta hora que Él es tu Dios y que Él exige de ti y de mí adoración, obediencia, búsqueda, entrega, humildad, sacrificio. ¿Por qué? Porque es nuestro Dios, y el que comprende esto no se ofende, no se siente agraviado, no se siente que es injusto. Al contrario, lo hacemos con agradecimiento. Es como los hijos. ¿Qué padre a su hijo en agradecimiento? ¿Cuál agradecimiento si no han hecho nada por nosotros a esa edad? Pero en agradecimiento de tenerlos, de saber que son nuestros. Te levantas cada mañana y te vas a partirte el lomo para poder suplir los gastos. Lo hacemos con gusto, ¿o no, papás? No nos quejamos, no andamos lloriqueando. Llegamos a casa y les vemos esa sonrisa. Tal vez los vemos jugando, corriendo, y pareciera ser que todo se transforma y decimos: lo hago con agradecimiento. La vida del Hijo de Dios, cuando conoce a su Señor, cuando sabe que Dios le exige, no se siente ofendido, no se siente agraviado. Es un recordatorio. Es cierto, yo me debo a Él, yo me entrego a Él. Yo no oro porque me están dice y dice. Yo oro porque me hace bien a mi comunión con Dios. Yo no vengo a la iglesia para que no me estén hablando, para que no me estén molestando. Yo vengo a la iglesia porque por el hecho de entrar y comenzar a cantar y adorar y aprender, mi vida sale diferente. Tal vez no se resuelve el problema, pero ahora tengo una mejor condición de cómo verlo y esperar en la voluntad de Dios. No necesitas que te estén presionando para que leas la Biblia. Lo haces porque quieres conocer más de aquel que te salvó, que te redimió, que hace milagros cuando menos nos lo esperamos, que es fiel a su palabra. No lo entendemos, no entendemos a plenitud, pero queremos conocerlo más a Él. Y eso es lo que Dios quería de su pueblo. Y eso es lo que Dios quiere de ti. En primer lugar, que le entregues tu vida. Es lo que Dios quiere de ti. ¿Para qué? Te va a dar la mejor vida que te puedes imaginar. En serio. Yo tengo más de 30 años en el Evangelio. 30, son muchos, hermanos. Toda mi vida, más de la mitad de mi vida, casi toda mi vida. Y Él ha sido fiel, nunca me ha fallado. No me ha respondido generalmente cuando yo le pido, pero he aprendido que tiene sus tiempos y sus propósitos. He tomado malas decisiones como muchas personas, como cualquier otra persona. Y lejos de rezagarme, de orillarme, de referirme, me amonesta, me restaura, me levanta y me hace madurar. He tenido momentos de actos de necedad en donde, sabiendo lo que no debo de hacer, lo hago. Y Él me exhorta, me enseña. Y ¿sabes? No me vuelve a recordar mis pecados. La mente sí, el diablo sí, pero Él no. Él me dice: continúa. Por eso cuando yo me encuentro en la Biblia que Dios me exige, yo personalmente no tengo ningún problema. Me debo a Él. Y las personas que están aquí, debes de saber que la fe en Dios es lo mejor que te puede suceder. Es lo mejor. Y ese segundo grupo, esos segundos oyentes, tú, hermano mío, hermana mía en la fe que estás aquí, te amonesto en el nombre de Jesucristo a que recuerdes que Dios te exige a ti y a mí. Nos exige. Y no nos exige nomás hoy, no, todos los días, en cualquier decisión, en cualquier idea, en cualquier proyecto, en cualquier momento, en cualquier etapa. Él nos exige. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Como un padre que ama a su hijo, a su hija, y que ve a futuro y que nos dice: hazlo bien, hazlo bien, hazlo bien. Cambia tu corazón, cambia tus ideas. Por eso cuando te encuentras en la Biblia, en estos versículos que dice: con todo tu corazón y con toda tu alma, significa con toda tu voluntad y con todo tu ser. Eso significa en lenguaje sencillo.
O sea que Dios quería hacer de Israel que ellos fueran hombres y mujeres que cuando se encontraran con el Señor se dieran cuenta que es lo mejor que les había sucedido. Por eso la fe cristiana, aunque hoy en esta actualidad está tan devaluada, en la actualidad, la realidad es que a través de la palabra de Dios la fe cristiana es la mejor fe que puedes ejercitar, entregar y practicar en tu vida diaria. Es la mejor. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Es la mejor. Póngase de pie en esta tarde. Mire, quiero invitar primeramente a esas personas